Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que vean este video, pues ya después de la transmisión en vivo. Y para aquellos que están ahorita en vivo, pues gracias por estar aquí acompañándome en esta ocasión. Les recuerdo y les invito, ¿verdad?, a que nos acompañen continuamente en todas estas transmisiones y al igual que nos ayuden a compartir, a difundir estos breves mensajes, breves reflexiones que a veces tenemos aquí en este canal de Conocer Humano. Tanto en Facebook como en YouTube nos pueden encontrar, ahí están los videos. Y bien, vamos a iniciar este tema del día de hoy. Un tema realmente muy interesante, muy actual, que debemos nosotros de conocer y de estudiar. Les recuerdo, si alguien pues tiene algún comentario o alguna pregunta, algo que comentar, pues ahí está en los comentarios, ahí pueden ir haciendo comentarios, preguntas, al final los podremos ver. Hablaremos el día de hoy acerca del miedo, acerca de los temores. Es algo que está muy de moda en la actualidad, sobre todo por la cuestión de tanta información que hay en las redes sociales, tantas teorías conspiranoicas, tantas y tantas noticias, a veces encontradas unas con otras. Y esto viene a desatar ese miedo. Ahora, el objetivo del por qué estoy tocando este punto en este momento es precisamente porque muchos afirman que hay personas que vienen a sembrar el miedo en la gente. Hay quienes dicen que hay muchos mensajes, infinidad de videos en redes sociales, que lo que buscan es generar temor en la gente. Algo muy importante de entender, y eso lo vamos a ir explicando en este video, es que el temor en sí mismo, o el miedo, no es generado en modo alguno, de ninguna manera, por un video, por un audio que escuchamos, por lo que alguien nos dice o por lo que leemos. En sí mismo es urgente entender que el miedo, que los temores, es algo completamente interior. De manera que si alguien pueda tener la intención de hacernos sentir temor, por algún motivo X, y nos dice algo o nos transmite alguna información, en sí la información no genera temor, no genera miedo. Dentro de nosotros, nosotros mismos cometemos el error de generarlo. Mas, si nosotros aprendemos a no temer, a no sentir ese miedo, por más que alguien nos venga a tratar de decir cosas o por más información negativa que llegue a nosotros, no temeremos, no tendremos temor, no tendremos miedo. Así que en realidad el miedo no viene a través de esos mensajes o videos. Eso surge dentro de nosotros, pero es urgente entender, en primer lugar, la diferencia entre el miedo y el temor. Porque muchos comúnmente confunden los términos y esto es muy importante entender cuándo sentimos miedo y cuándo tenemos temor. ¿Cómo surgen? ¿Por qué surgen? Y algo muy importante, preguntarnos, ¿será posible vivir sin temores? Esto resulta ser muy interesante, puesto que todos en un momento dado hemos pasado o estamos pasando continuamente por situaciones en las cuales experimentamos ese temor, ese miedo. Pero definamos primero qué cosa es el miedo y qué cosa es el temor, porque a mí me gusta hablar con los términos adecuados para saber a qué nos estamos refiriendo. El miedo está descrito, ¿verdad? Su descripción textual como la angustia por algún riesgo o algún daño real o imaginario. Vean, puede ser algo real, ahí se justifica el miedo, pero puede ser algo imaginario, como aquella falsa noticia que recibimos o que leemos
y que ni siquiera sabemos si es real o no, pero ya nos imaginamos que hay un riesgo, que corremos un riesgo de que nos puedan hacer esto, que nos puedan causar un daño, etcétera, y viene el miedo. Pero observen, el miedo literalmente es la angustia. Esa angustia acá adentro que se siente, ese miedo, dijéramos. El miedo es como cuando alguien va a entrar a una habitación que está oscura, abre la puerta y no sabe qué va a encontrar ahí. Y es justificable sentir miedo. El miedo se siente ante lo desconocido, o sea, no sabemos qué va a pasar. Hay cierto grado de incertidumbre. Ese es el miedo, esa angustia. No sabemos a qué, no sabemos qué pueda pasar. Distinto es el temor. El temor, si nosotros lo vemos en el diccionario, ya indica que es una pasión del ánimo, es decir, ya hay una fuerza, un impulso hacia el exterior de nosotros, que nos hace huir o rehusar algo que consideramos que nos puede causar daño, algo arriesgado o peligroso. El temor, entonces ya va encaminado a algo en particular, algo bien definido. Por decir, a quien puede tener temor si sabe que va a algún lugar solitario, está solo, no hay nadie, ni un alma ahí, como decimos, puede sentir miedo, ¿sí? Pero el miedo no le impide hacer nada, solamente se siente esa angustia. Pero ya cuando surge un temor, que por decir, sabemos que es un barrio peligroso, que andan personas pues malintencionadas por ahí, que hay criminales, entonces ya surge el temor de que nos vayan a asaltar, que nos golpeen, que si es sufrir una violación o simplemente o incluso la muerte. Eso ya es un temor. Distingan entonces entre el temor y el miedo. El miedo hasta cierta forma es hasta saludable, es justificable, es bueno tener miedo, porque el miedo nos pone en un estado de alerta ante lo desconocido y eso nos sirve para poder reaccionar ante una situación. Pero el temor es todo lo contrario. Vean, el miedo nos prepara para enfrentar una situación que puede ser riesgosa para nosotros y vamos en un estado de alerta, en parte es bueno. Pero el temor es cuando ya nosotros rechazamos algo. Decir, no, yo no voy a hacer esto, yo no voy a entrar ahí. Uno rechaza ya aquella situación por temor. Así, amigos, amigas, diferencien primero estos términos, el miedo y el temor. Ambos surgen de nuestro interior. Sí, diríamos, hay algo afuera que lo detona, pero en esa misma situación hay quien pudiera tener temor y hay quien no. Van caminando por esa misma calle sola, ¿verdad? Oscura. Y puede ser que dos personas sientan miedo, pero a lo mejor una no tiene temor y otra sí. ¿Qué consiste la diferencia? Si es la misma situación. Y quien incluso podría ni siquiera sentir miedo. La diferencia está en nuestro interior. Y vamos a ver por qué sentimos temores. ¿Por qué surge el miedo en sí? El miedo, podríamos decirlo en una forma más o menos concreta, surge por falta de confianza. ¿En qué? En nosotros mismos. Falta de fe. Pero aquí al hablar de fe, hablamos de una fe consciente, real, verdadera. No de una fe de tipo ciega o dogmática que puede tener alguien en una religión o alguien basado en una creencia o conocimiento que tenga. No. Hablo de una verdadera fe. ¿Fe en qué? En que sabemos y estamos seguros
que no nos va a pasar nada. Entonces, no tiene por qué existir miedo. Hay quien a lo mejor pueda basar su fe en Dios, por ejemplo, y confiar que Él le va a ayudar, le va a asistir. Bueno, puede que en ese momento no sienta miedo. Mas, sin embargo, la mayoría de los creyentes, aún teniendo esa fe, sienten miedo. Porque es una fe, dijéramos, sí, basada en una creencia. Pero otra cosa es una fe basada en una realidad. Supongamos que alguien siente miedo por entrar a un lugar oscuro, pero si yo ya sé lo que hay dentro, si sé que la casa estaba cerrada y que no hay posibilidad de que haya nada riesgoso dentro, pues no voy a sentir miedo. O sea, el conocimiento de la verdad nos impide sentir miedo. Miedo hay cuando hay ignorancia, cuando no sabemos qué va a pasar, cuando no estamos seguros de que nosotros mismos podamos enfrentar la situación. Entonces hay miedo. ¿Cómo se vence el miedo? Mediante la presencia del ser, es decir, mediante la confianza en nosotros mismos, mediante el conocimiento, mediante la experiencia, y entonces no hay por qué tener miedo. Pero si de repente nos enfrentamos a una situación desconocida que nunca hemos pasado, nunca hemos experimentado, bueno, se justifica el miedo. Pero no por eso vamos a dejar de hacer algo. No por eso vamos a andar ahí temblando. No, el miedo no nos hace temblar. El miedo nos pone en alerta para estar preparados a lo que vaya a suceder. El miedo, si es mal utilizado, es decir, si nosotros el miedo lo empezamos a combinar con ciertos, dijéramos, elementos psicológicos erróneos, entonces surge el temor. El temor, podríamos decir que ya es un error psicológico dentro de nosotros. Es ese miedo canalizado en una forma equivocada. Porque el miedo se puede canalizar, como les digo, para prepararnos y estar alertas para lo que vaya a suceder. Cuando hay valor, el miedo se usa en forma positiva. Pero cuando no hay valor, surge el temor. Valor y temor son los contrarios. El temor siempre va a sentirse menos, va a sentir que no puede, va a sentir que va a ser afectado, va a sentir que va a ser víctima de un daño. ¿Por qué? ¿Por qué surge el temor? Porque no tenemos dentro de nosotros valores. ¿A qué valores me refiero? A los valores anímicos, a las virtudes del alma que ya en otros videos anteriores hemos hablado. Esos valores internos, que realmente lo que en verdad vale en nosotros, es lo que nos puede servir para evitar crear temores. El miedo se siente, pero el temor lo creamos nosotros. Creamos el temor por un falso concepto de que algo nos va a causar daño y que vamos a sufrir y empezamos a crearlo aquí dentro. Aquí es donde existe el temor, no afuera. Afuera hay una situación nada más. El miedo nos sirve para enfrentar con valor aquella situación. Miedo y valor no son opuestos, son complementos. Pero cuando dejamos que surja el temor desplaza el valor. Y ya cuando hay miedo y temor, entonces ya estamos perdidos. Porque vamos a fracasar en lo que hagamos. Vamos a dejar de hacer muchas cosas. Vamos a estar ahí como un animalito ahí temeroso, arrinconado, escondiéndonos de todo mundo por temor. Entonces el temor acusa falta de valores. Si internamente tenemos los valores anímicos, esas virtudes del alma que nos hacen actuar en forma correcta, que nos hacen tomar las decisiones adecuadas. Si en lugar de crear temores aquí psicológicos, errores psicológicos de temor, que están ahí, ¿verdad? Andan como moscas revoloteando terriblemente, ¿verdad? Y cualquier cosita ya sentimos temor. Si eliminamos esos temores,
y rescatamos los verdaderos valores anímicos, los valores humanos, entonces somos valerosos. Y con valor vamos a enfrentar cualquier situación, aunque tengamos miedo. Vamos a enfrentar cualquier situación y vamos a salir adelante. Pero ¿por qué surgen los temores? Eso es lo importante. A fin de cuentas, el valor, todo mundo en el fondo tiene sus valores. Es nada más de que lo saque a flote. Todo mundo es valeroso. Pero el temor nos impide sacar esos valores. ¿Por qué tememos? Y esto es algo que realmente es importante. El temor surge por un miedo mal utilizado. Empezamos a pensar, a preocuparnos y empezamos a crear, a amasar nuestro propio temor. Y ese suele confundirse con el valor. ¿Sí? Por temor hay quien comete actos que parecieran como de valor. Por ejemplo, alguien que se suicida, dijeran, oye, hay que tener mucho valor para suicidarse. No, es todo lo contrario. Como no tiene valores, se siente que no vale, se siente perdido, pues toma la puerta fácil, ¿verdad? La salida de emergencia, se suicida. Y lo hace porque es un cobarde suicida en realidad, no porque tenga valor. Si tuviera valor, sería capaz de enfrentarse a la vida. Lo que tiene es temor a la vida, temor a enfrentarse a ciertas situaciones. Es obvio que si vemos una persona que ante una situación, a lo mejor de mucha violencia en la ciudad donde está, se compra una pistola. En Estados Unidos es muy común que la gente vea si las situaciones que vive, pues compra armas para proteger su hogar. Pareciera ser que esa persona es muy valerosa porque tiene su pistola, pero en realidad es todo lo contrario. Si se arma, es por temor. Porque tiene temor a ser víctima de violencia, temor a ser víctima de algún crimen, de un robo, un asesinato, etcétera. Si no tuviera temor, si no temiera, no necesitaría la pistola. Si tuviera los valores anímicos dentro, correctos, sabría cómo poder enfrentar cualquier situación, por violenta que sea. Tendría el valor para enfrentar la situación. Pero si no tiene ese valor, pues tiene que buscar algo que le dé seguridad, como un arma, porque él mismo no tiene seguridad en sí mismo. Él mismo no es capaz de enfrentar esa situación. Y no porque no pueda, sino porque le faltan los valores anímicos dentro. Y cuando alguien no tiene esos valores, no tiene la seguridad en sí mismo. Y esa falta de confianza, esa falta de libertad, porque ya no es libre cuando alguien tiene temor. El temor bloquea la libertad, nos impide muchas cosas, nos impide que hagamos algo o que vayamos a algún lugar o que digamos algo que tenemos que decir. No lo hacemos por temor. No hay seguridad de sí mismos. Y como no tenemos una seguridad interior, porque no tenemos esos valores, buscamos la seguridad de afuera, armándonos, pagando un guardia de seguridad, poniendo cámaras de circuito cerrado, electrificando las rejas, etcétera, etcétera. Por temor, en realidad es un miedo mal canalizado que genera temor. Por eso hay guerras en la humanidad. ¿Por qué hay guerras en los países? Porque tienen temor de ser invadidos por otro país. Porque tienen temor de que otro país venga y los domine. Y por eso se arman las guerras en las naciones. Hay quien tiene temor a la vida, porque teme que le vaya mal en la vida. Hay quien tiene temor a la muerte. Bueno, en realidad le tenemos temor a todo. Sí, sinceramente el ser humano, la mayor parte de la humanidad, es muy cobarde. Aunque suena difícil, digamos, aceptarlo. Es duro decirlo, pero somos muy cobardes.
Por ejemplo, mi persona, cuando inicié este canal, no les niego que surgieron temores. Del que dirán, de voy a hacer el ridículo, de que no voy a fracasar, etcétera. O sea, son moscas aquí dentro de temor. ¿Qué hice? Como dicen, pues me armé de valor. Eché a un lado todos esos temores, traté de disolverlos, de quitarlos. ¿Para qué fortalecerlos si me iban a impedir hacer las cosas? Y simplemente armarme de valor. ¿Qué puede pasar? Que no pase nada. Si fracaso, bueno, el intento se hizo. Pero cuando hay valor ya no hay temor. El valor no asegura que salgan bien las cosas, pero sí asegura que no tengamos la traba para hacerlos. Que no existe ese temor dentro para emprender algo, para hacer algo, para enfrentar una situación. Porque el temor siempre nos va a bloquear. Ese siempre nos va a impedir que seamos libres, nos quita la libertad, porque somos esclavos del temor. Ese siempre impide la libre iniciativa. ¿Por qué? Porque tenemos temor a lo que vaya a pasar. Bueno, tenemos primero miedo. Ojo, tenemos miedo de que vaya a pasar algo. Pero si nos armamos de valor con todo y miedo, le vamos a dar hacia adelante. El problema es cuando creamos un temor aquí adentro. Y empezamos a decir, no, pero luego pues voy a invertir dinero y luego si fracaso voy a perder, o va a pasar esto, o se van a burlar de mí. Y empezamos a crear temores. Diferencian muy bien los temores, que son defectos psicológicos dentro, a lo que es el miedo. Entonces, hay quien por no tener esa seguridad interior, se vuelve un imitador. La imitación es resultado del miedo. Como no tenemos valor dentro, vemos a otra persona que es capaz de hacer todo aquello que nosotros no podemos, que ha logrado mucho, ¿y qué hacemos? Queremos imitarlo. Pero la imitación nunca va a ser igual a lo verdadero. Y lo imitamos para sentirnos que valemos, que podemos. Claro, nos justificamos. Que ese camino ya está probado. Él lo hizo eso y si lo hago no voy a fallar. Pero en realidad nos volvemos en imitadores del otro por temor, simplemente. También por temor somos víctimas de muchos apegos. ¿Sí? El apego no es más que el temor a perder algo. Que perdamos algún objeto, que perdamos dinero porque tenemos apego al dinero, que dejemos de ver a una persona, a un ser querido, a un amigo, a un familiar. Tenemos apego y sentimos temor por llegar a perder a aquella persona. Vean que ese es el estado en el que estamos. Hay muchos elementos afuera que nos hacen sentir temor. Bueno, casi toda la vida nos hace sentir temor. Mis amigos, amigas, observen muy bien esto en su vida diaria. ¿En qué momentos sienten temor? Y si sienten temor, ármense de valor y quiten esa traba psicológica. Eso es el temor, no es más que una traba psicológica. Que quiere evitar un posible dolor, una posible pérdida, que a veces hasta es imaginaria. A veces no, o sea, no va a pasar eso, pero nosotros creamos el temor y este nos impide hacer muchas cosas en la vida. Y nos la pasamos sufriendo, padeciendo, lamentándonos y hasta menospreciándonos, ¿no? Llegando incluso hasta el derrotismo. Todo por falta de valor. Y el valor no es algo que se va a obtener de afuera. O sea, nadie va a venir a enseñarnos como quien entra a una escuela, no sé, de artes marciales y nos van a enseñar el valor. No, el valor lo tiene que sacar uno mismo. Tal vez se necesitará la técnica, como aquí, por ejemplo, o como en algunos lugares se les dan técnicas para desarrollar esos valores. Pero cada uno de ustedes tiene que sacar ese valor a flote, el valor anímico de las virtudes. Y cuando uno tiene esas virtudes, el temor desaparece.
ya no haya que temer. ¿Qué es lo peor que podamos temer? Perder la vida. Como decían en la revolución, si para morir nacimos, ¿qué más da? Como quiera, me voy a morir, si me muero antes o después, pues da lo mismo, lo importante es hacer lo que hay que hacer. Si tenemos valor, pues le echamos para adelante. Incluso aunque tengamos miedo, lo vuelvo a repetir. Ahora, el miedo sí se puede también controlar. Esa es una simple sensación a lo desconocido, al qué sucederá. Si nosotros trabajamos con esa seguridad interior y la incrementamos, es decir, aumentamos la cantidad de valores anímicos, entre más valores anímicos tengamos, entre más defectos psicológicos hayamos quitado, ese valor interior nos llevará más, hablando en un sentido espiritual, a una unión con nuestro ser, con nuestro Padre allá que está en los cielos, con Dios. Y esa experimentación elimina el miedo. El miedo hay quien lo ha catalogado como la ausencia del ser. Cuando nosotros no estamos, como dicen, en paz con Dios, cuando no estamos tranquilos, cuando no tenemos tranquilidad interior, cuando dentro tenemos todo un caos terrible, estamos cargados de defectos psicológicos, cuando tenemos tantos errores de lujuria, ira, orgullo, codicia, cuando estamos tan desordenados dentro, no puede haber paz interior. No podemos estar en comunión, dijéramos, con ese orden cósmico. Y por lo tanto habrá miedo, ¿sí? Porque nos falta esa estabilidad. Cuando se logra esa unidad interior, esa unidad psicológica perfecta, el miedo desaparece. Y por consecuencia se hace imposible tener temor. Pero mientras estemos llenos de tantas y tantas imperfecciones, mientras tengamos tantos y tantos elementos psicológicos erróneos, el temor seguirá surgiendo. Porque hay infinidad de temores de todo tipo que surgen en nosotros. Y estos tenemos que tener cuidado con ellos. Porque nos impiden hacer muchas cosas. Si hablamos en términos materiales, dijéramos, de personas emprendedoras, de éxito, etcétera, si nadie tuviera temor, todos hubieran triunfado en la vida. Bueno, habríamos alcanzado ya la perfección. Pero si no hacemos algo, es por temor. Y por temor nos estancamos. Preferimos estar ahí estancados a aventarnos a tratar de avanzar. Por eso, les repito que el temor y el valor son opuestos. Desarrollamos, mis amigos y amigas, los verdaderos valores dentro de nosotros. Eso realmente es lo importante. Y bueno, vamos a echar un vistazo por allá a los comentarios, ya que hemos dado las explicaciones necesarias dentro de este tema, para que entiendan muy bien cómo surge el temor en nosotros. Y en realidad, en el fondo, aunque todo mundo dijera que el temor es justificado, les diré que no. No hay justificación para el temor. Porque el temor es un error. Algo que creamos psicológicamente aquí y nada más. Así como lo creamos, lo podemos eliminar. Y no temer a nada. Enfrentar la situación. El miedo puede tener justificación, pero ese no nos impide hacer las cosas, ¿eh? Alguien puede tener miedo, estarse muriendo de miedo, dijéramos, pero hace las cosas, enfrenta la situación. Pero el que tiene temor es todo lo contrario. Sale corriendo, en dirección opuesta. Jamás va a dar un pie hacia adelante el que tiene temor. Ese sí es muy perjudicial y habrá que trabajar con él. Bien, amigos, amigas, vamos a ver si hay algún comentario por aquí. Si alguien quiere hacer un comentario por ahí, alguna pregunta o algo así, vamos a ir viendo por aquí en los grupos donde comparto este tema. Ya tenía rato que quería tocar este punto sobre el miedo, que realmente es algo muy, 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 muy interesante
que a veces se confunde miedo, temor, etcétera. Y pues es algo que tenemos que analizar. Si aprendemos a trabajar con nuestros temores, miren, no necesitamos ni siquiera de sesiones así de hipnosis y cosas por el estilo. Lo único que necesitamos es tener algo de valor, sentir realmente los valores anímicos que llevamos dentro. Y con eso es suficiente para poder salir adelante ante cualquier situación en la que nosotros nos encontremos. Y así podemos vencer todas esas trabas de temores que llevamos dentro. Bien, creo que no hay comentarios por aquí. Si no hay comentarios, bueno, sí vamos, terminaríamos. Nada más déjenme acabar de ver por aquí. Y les digo, traten de armarse de valor siempre frente a cualquier situación. Y van a poder salir triunfantes. Porque el temor es lo peor que puede haber. Podemos tener cualquier otro defecto y como quiera, a veces haremos las cosas. Pero el temor siempre nos va a impedir seguir adelante y hacer las cosas en una forma correcta y positiva. Bien, no veo comentarios. Qué bueno que pues estuvieron por aquí. Si no hay comentarios de perdido, denle por ahí me gusta o algo para saber que estuvieron por aquí. Aquí veo ya varias personas conectadas. Y así terminamos entonces nuestro tema de esta tarde-noche. Gracias por haber estado aquí escuchándome. Y pues les digo, traten de enfrentar toda situación. Y por más malas noticias que lleguen o situaciones difíciles, no se formen temores dentro de ustedes. Enfrenten las situaciones. Aprendan a salir adelante. Y no necesitamos nada más que nuestro propio impulso interior. Pero si hay un temor, es suficiente para quedar estancados. Bien, vamos entonces así a concluir. Gracias por haber estado aquí y nos vemos en el próximo video.